Después de haber librado la travesía por la playa, llegué a Cumunuchachira. Y el encuentro con esa combi lo tomé como una buena señal. Supe que te fuiste y me alegré, tenías alas. Más tarde me encontré con los dueños de la combi y decidí acampar con ellos en el terreno de una señora que nos dio permiso. Ahí yo aproveché para salir a caminar y hacer unas fotografías. Tá filmando. El tiempo pasó muy rápido y yo en ese esquema de movimiento y con un largo camino por delante, decidí seguir. Ahora pienso que pude haberme quedado un poco más para compartir con mis amigos. Espero tengamos otra oportunidad. Subidita aqui louca. Faltaba un último trecho de camino de tierra bajo el sol antes de llegar a Prado, donde comenzaría nuevamente el asfalto. Estamos llegando a Prado. Y aquí comienza de nuevo el asfalto, después de unos cuantos kilómetros de arena y tierra suelta. Y al final estamos llegando al asfalto. Nunca sentí tanto cariño por el asfalto. Wow, wow, es increíble. Pedalear por asfalto no es tan tranquilo o tan bonito como los caminos de tierra, pero igualmente es muy placentero y tiene la ventaja de conseguir un mejor desempeño y así avanzar mayor kilometraje en menos tiempo. Y de cualquier forma, los caminos siempre traen sorpresas y curiosidades. Así, después de un tramo más por carretera, llegué a Caravelas. Y al no encontrar un lugar para acampar, decidí buscar una posada lo más económico posible para pasar la noche. Ahí conocí a don Marcos, el dueño de la posada, con quien tuve una conversación bastante interesante. Eu trabalhei há 32 anos como gerente e proprietário da pousada Shangri-La e hoje eu estou aposentado. Mas, na verdade, o que eu muito gosto na vida é de conhecer pessoas e conviver com pessoas, porque eu acho que nessa relação é que está a felicidade. Existem milhões de formas de achar a felicidade, mas eu acho que o humano se encontra com o humano para ser feliz. É muito difícil, principalmente com a sociedade de hoje, essa sociedade capitalista, que é uma crueldade que estão fazendo com o humano. O capitalismo é uma crueldade com o humano. As pessoas não têm noção do que elas estão vivendo nessa guerra absurda e monstruosa, seguindo não sabem nem o que, com ordem não sabem nem de quem, e não sei onde vai levar. Uma meia dúzia de milionários faz com que as pessoas saiam se rastejando aos pés delas para comprar e vender tudo que é produzido sem nem saber a necessidade, acumulando, guardando e ficando um monte de pessoas neuróticas, um monte de pessoas com problemas sérios de depressão. E na verdade a felicidade está no caminhar, no sorrir, o vento. Tem coisa mais gostosa do que o vento. O vento é algo extraordinário. La mañana siguiente, la misión era encontrar un barco para hacer nuevamente una travesía entre los canales por el manglar. Ahora para llegar hasta Nova Viçosa, Bom dia. desde donde podría retomar la carretera. Así, temprano por la mañana, fui hacia el puerto para comenzar mi búsqueda.
La misión no fue fácil y tuve que esperar un día más y volver el día siguiente al puerto a preguntar por algún barco que fuera al siguiente poblado. Bom dia, Pitágoras. Por enquanto não. Não, por enquanto não. Tá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Bom dia bonito, né? Por enquanto não chegou ninguém não. Bora. Se ficar por aí, se parecer já, que de repente Tá. eles vêm, voltam na mesma da hora. Aí se ele parecer aí, eu falo com você. Se eu estiver por aí. Tá, muito obrigado então. Na hora, estamos aí. Isso. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de observar las actividades de un día común en el puerto de Caravela. E aí já está fechando ele, né? Entralhando. Então eu acho que a felicidade está em qualquer esquina, em qualquer canto. Basta respeitar, ter paciência, sinceridade acima de tudo, porque sem sinceridade fica tudo tão difícil, você não sabe quem é quem. E é um mundo bacana. Eu gosto muito de gente, quero continuar a conviver com gente até os últimos segundos. A felicidade é um estado de espírito, né? É uma sensação de estar bem. E isso é conquistado, isso não cai de lugar nenhum. Você tem que conquistar, você tem que saber o que você gosta, o que você quer. É muita reflexão em cima dos seus desejos, suas vontades, saber que valores você tem, que valores você não quer, que valores você quer. Então acho que a felicidade está nas escolhas, sabe? É uma coisa simples, mas fica muito complexo por causa da sociedade que a gente vive. Ela é muito complexa, muito confusa, muito mentirosa. La espera fue bastante larga. Pasé toda la mañana y casi toda la tarde esperando en el puerto. Al final de la tarde comenzó a llover y yo estaba a punto de desistir nuevamente. Cuando finalmente paró la lluvia y volvió la calma, apareció Don Jesús, que estaba volviendo a Nueva Viçosa y me llevaría hasta allá. Así nos despidió Caravelas, con una tarde soleada y un enorme arcoíris. La larga espera fue bien recompensada, pues gracias a eso el trayecto fue entre atardecer, aguas calmas, cielos coloridos y al final la luna. Ahora estamos en Nueva Viçosa. Tuve que esperar ahí para conseguir un ride toda la mañana ahí en el puerto, a ver si algún barco venía para acá, hasta que conseguí. Y después de 3 horas de travesía ahí, bastante tranquilo por los ríos, entre manglares, muy bonito el camino, llegamos para acá. Don Jesús, el dueño del barco, me ofreció quedarme aquí en el barco. Él ya se fue a descansar a su casa. Yo creo que voy a colgar la hamaca por aquí. Y hoy, ya ahorita listo para cenar, un pan con queso y tomate. Y todo listo. Y mañana, yo creo que mañana mismo salimos hacia Mocorí y seguimos por la costa. Y a los últimos poblados del estado de Bahía. Y así está la cosa. Saludos a todos. Chao. Un día me di cuenta de que, aunque siempre me consideré una persona feliz, había algo que me faltaba. Siempre quise viajar, conocer el mundo, viajar en bicicleta. Así que salí en busca de ese sueño. Estas son algunas de mis memorias de ese viaje. Supe que te fuiste y me alegré, tenías alas